La casa está en silencio. Las luces ya se apagaron hace unos minutos y sin embargo, algo en tu interior sigue despierto. El cuerpo está cansado. Lo notas en los hombros, en los párpados pesados, en la respiración que pide bajar el ritmo. Pero la mente no se ha enterado. Sigue repasando escenas que ya pasaron, conversaciones que no pueden cambiarse, decisiones que quizá mañana ni siquiera importen. Es curioso, durante el día sobrevivimos al ruido, pero es de noche cuando el ruido se muda hacia adentro. Hay un momento exacto, casi imperceptible, en el que uno se da cuenta de que no está luchando contra el insomnio, sino contra sí mismo. No es la almohada, no es el silencio, no es la oscuridad. Es esa sensación de que todavía queda algo pendiente, algo que vigilar, algo que controlar antes de permitirse soltar. Como si dormir fuera un riesgo, como si cerrar los ojos significara perder algo importante. Los estoicos observaban este fenómeno hace siglos, aunque no lo llamaban ansiedad nocturna. Lo llamaban confusión del juicio, creer que la noche exige lo mismo que el día, pensar que la mente debe seguir resolviendo cuando el cuerpo ya ha terminado su jornada. Y sin darnos cuenta, convertimos la cama en un campo de batalla donde intentamos ganar discusiones que no existen y prevenir futuros que aún no han llegado. Tal vez esta noche no necesites una técnica nueva, ni una fórmula para dormir rápido, ni pelearte con tus pensamientos. Tal vez lo único que falta es comprender algo más profundo y más sencillo a la vez. La noche no te pide nada, no te evalúa, no te exige claridad, ni respuestas, ni control. La noche es el único espacio del día donde el mundo deja de empujarte, y aún así, seguimos empujándonos a nosotros mismos. Si te quedas aquí un momento más, si escuchas sin prisa, quizá descubras que descansar no es rendirse, que soltar no es fallar, y que la calma no se construye con esfuerzo, sino con permiso. Porque cuando entiendes qué puedes dejar ir al caer la noche, algo dentro de ti empieza a aflojarse solo, como si el cuerpo, por fin, recordara que es seguro descansar. Cuando cae la noche y el mundo exterior se apaga, ocurre algo casi inevitable. La mente toma el escenario. Durante el día, el ruido, las tareas y las voces ajenas la mantienen ocupada. Pero en cuanto todo se silencia, aparece lo que estaba esperando turno. Pensamientos que no pidieron permiso, decisiones que ya no pueden cambiarse, escenarios futuros que nadie ha confirmado. Y ahí es donde comienza la carga invisible. El problema no es pensar. El problema es creer que todo lo que aparece en la mente es responsabilidad tuya, que debes resolverlo ahora, que si no lo haces algo saldrá mal. Los estoicos eran muy claros en esto. Gran parte de nuestro sufrimiento nace de intentar cargar con lo que no nos pertenece. Reacciones de otros, errores pasados, resultados futuros, cosas que no están bajo tu control y que sin embargo llevas contigo hasta la cama como si fueran equipaje obligatorio. Intentar controlar el pasado es una forma de castigo. Intentar controlar el futuro es una forma de agotamiento. Y la noche se vuelve pesada porque la mente sigue haciendo un trabajo que ya no tiene sentido hacer. No porque seas débil, sino porque estás cansado. Cansado de sostener cosas que no dependen de ti. Soltar, en este contexto, no es rendirse ni desentenderse de la vida. Es reconocer el límite natural de tu poder. Es entender que hay un momento del día en el que seguir apretando no aporta nada, solo tensa más. Cuando dejas de exigirle a tu mente que controle lo incontrolable, algo se afloja. La respiración baja, el cuerpo deja de estar en alerta, y por primera vez en horas, aparece una sensación sutil pero real. No todo depende de ti, y eso está bien. El descanso no empieza cuando te duermes, empieza cuando bajas la carga mental, cuando aceptas que, por esta noche, ya has hecho suficiente. Y en ese acto silencioso de soltar, sin dramatismo ni esfuerzo,
la mente comienza a entender algo esencial. Puede dejar de vigilar, puede descansar también. Durante el día, casi todo parece pedir algo de ti. El teléfono vibra, las personas esperan respuestas, las decisiones se acumulan, el tiempo aprieta. Incluso cuando no haces nada, sientes que deberías estar haciendo algo. Esa sensación de exigencia constante se vuelve tan habitual que la llevas contigo incluso cuando el día termina. Y así, al acostarte, la mente sigue en modo respuesta, como si la noche fuera solo una extensión más de la jornada. Pero la noche es distinta. La noche no exige productividad, no pide soluciones, no necesita que tomes decisiones importantes. No hay plazos que vencer ni problemas que resolver a las 3 de la mañana. Y aún así, seguimos tratándola como si fuera un examen silencioso que debemos aprobar pensando más, anticipando más, controlando más. Para los estoicos, comprender esto era fundamental. Cada momento tiene su naturaleza. El día es acción, la noche es pausa. Confundirlos genera desgaste. Cuando intentas rendir de noche como si fuera de día, el cuerpo entra en conflicto. La mente no entiende por qué sigue activa si ya no hay demandas reales. Y ese conflicto se siente como inquietud, como insomnio, como una tensión que no sabes explicar. Descansar no te hace perder nada importante. Ninguna verdad profunda aparece cuando estás agotado. Ninguna decisión mejora cuando la mente está cansada. La noche no es el momento de resolver la vida, es el momento de dejarla en suspenso. Y cuando aceptas que ahora no se te pide nada, el cuerpo lo percibe como una señal de seguridad. Esa es la clave. El cuerpo solo se relaja cuando entiende que no hay exigencia, que puede bajar la guardia, que no necesita estar preparado para responder. Y en ese espacio sin demandas, sin presión interna, algo cambia. No porque te obligues a dormir, sino porque por fin dejas de exigirte estar despierto. Hay una idea silenciosa que suele aparecer por la noche y casi nunca la cuestionamos. La sensación de que si nos relajamos del todo, algo se nos escapará. Como si bajar la guardia fuera peligroso. Como si el descanso implicara perder control, perder atención, perder algo importante. Y entonces el cuerpo se queda a medio camino, cansado pero alerta, atrapado en una vigilancia que ya no tiene sentido. Los estoicos entendían que esta alerta constante no es una necesidad natural, sino un hábito aprendido. El cuerpo sabe descansar, lo ha hecho miles de veces antes. Respira, regula, se recupera sin que tú tengas que dirigirlo. Pero la mente interfiere, recordándole peligros que no están presentes, manteniendo encendida una alarma que nadie ha activado desde fuera. Cerrar los ojos no pone nada en riesgo. Dormir no hace que el mundo se descontrole. Nada verdaderamente importante depende de que sigas despierto pensando. Esa vigilancia nocturna no protege, solo egota. Y cuanto más intentas mantener el control, más se resiste el cuerpo a relajarse. Cuando permites la idea de que descansar es seguro, algo profundo se acomoda. La respiración se vuelve más lenta sin que la fuerces. Los músculos sueltan la tensión acumulada. El ritmo interno empieza a bajar por sí solo. No porque hayas ganado una batalla mental, sino porque dejaste de pelear. El descanso no implica abandono, implica confianza. Confianza en que el cuerpo sabe lo que hace. Confianza en que la vida puede continuar mientras tú duermes. Y cuando esa confianza aparece, aunque sea por unos segundos, la alerta pierde sentido y el descanso encuentra espacio para llegar. A veces, cuando la noche llega, no hay ningún problema real frente a ti y aún así sientes prisa. Una sensación difusa de que algo debe hacerse ya, de que no puedes simplemente quedarte quieto. No hay una amenaza concreta, no hay una urgencia externa, pero el cuerpo se comporta como si la hubiera. El corazón va un poco más rápido, la mente salta de un pensamiento a otro
y el descanso parece siempre aplazarse unos minutos más. Esa urgencia no nació esta noche, se fue formando con el tiempo. Es un hábito mental aprendido en días llenos de exigencia, de respuestas inmediatas, de estar siempre disponible. La mente se acostumbró a reaccionar rápido, a no dejar espacios vacíos, a creer que todo pensamiento necesita una respuesta. Y cuando llega la noche, sigue funcionando igual, aunque ya no sea necesario. Los estoicos hablaban de esto como un error de ritmo. No todo lo que aparece en la mente requiere acción. No todo impulso merece ser seguido. Pensar algo no significa que debas resolverlo ahora, y responder a esa falsa urgencia solo mantiene encendida una maquinaria que podría apagarse. Bajar el ritmo no genera consecuencias negativas. No pasa nada si un pensamiento queda sin resolver hasta mañana. No ocurre ninguna catástrofe si no sigues cada idea hasta el final. Cuando dejas de correr por dentro, el cuerpo lo percibe de inmediato. La tensión comienza a aflojarse, la respiración deja de perseguirse a sí misma. La calma no aparece porque la busques, sino porque la prisa interna se apaga. Y cuando ya no hay nada que apurar, nada que empujar, la mente empieza a entender algo esencial. Ahora mismo no hay a dónde ir. Y en ese reconocimiento silencioso, el descanso se vuelve posible. Hay un tipo de cansancio que no se nota en los músculos, pero pesa mucho más. Es el cansancio de pensar sin parar, de recordar, de anticipar, de revisar una y otra vez las mismas escenas. Durante el día lo ignoramos porque seguimos en movimiento, pero por la noche se hace evidente. No como sueño profundo, sino como inquietud. El cuerpo quiere detenerse, pero la mente sigue girando. La mente también se cansa, aunque a veces actúe como si no lo hiciera. No fue hecha para vigilar todo el tiempo, para analizar cada detalle, para mantenerse en alerta constante. Ese esfuerzo continuo termina manifestándose como ruido interno, como pensamientos desordenados, como una sensación de incomodidad que no sabes explicar. No es falta de control, es agotamiento. Los estoicos comprendían que cuando la mente está fatigada, ya no piensa mejor, piensa más y peor. Insistir en seguir reflexionando de noche no trae claridad, solo añade confusión. Es como pedirle a un músculo agotado que siga trabajando y sorprenderse cuando empieza a temblar. Ignorar el cansancio mental solo aumenta el ruido. Cuanto más le exiges a la mente que siga funcionando al mismo nivel, más se resiste el cuerpo a relajarse. En cambio, cuando reconoces ese agotamiento sin juzgarlo, algo cambia. No necesitas entenderlo todo ahora. No necesitas llegar a conclusiones esta noche. Aceptar que la mente está cansada es un acto de cuidado. Es permitirle bajar la guardia, dejar de producir, dejar de vigilar. Y cuando la mente deja de empujarse a sí misma, el silencio empieza a tener espacio. No un silencio vacío, sino uno reparador, el tipo de silencio del que nace el descanso. La noche tiene una cualidad engañosa. Parece un buen momento para revisar el pasado. Todo está en silencio, no hay distracciones, y la mente cree que por fin puede entender lo que no entendió durante el día. Pero casi nunca es así. De noche, el pasado no trae claridad, trae peso. Las escenas vuelven sin contexto. Las palabras se repiten con un tono más duro, y lo que fue aprendizaje se convierte en reproche. Revisar el pasado cuando estás cansado no es reflexión, es desgaste. La mente agotada no busca comprender, busca cerrar heridas a la fuerza. Y en ese intento, reactiva emociones que ya no sirven, culpas que no resuelven nada, preguntas que no tienen respuesta a esa hora. Los estoicos lo sabían. El momento del juicio importa tanto como el juicio mismo. El aprendizaje requiere energía, requiere una mente despierta, no una mente exhausta. Lo que se piensa de noche rara vez es justo, no contigo, no con los demás.
Por eso insistían en no confiar en los pensamientos que aparecen cuando el cuerpo ya ha pedido descanso. No porque sean falsos, sino porque llegan distorsionados. El pasado ya cumplió su función. Lo que debía enseñarte ya lo hizo. Seguir visitándolo a estas horas no lo mejora ni lo corrige. Solo mantiene al cuerpo en tensión, como si aún hubiera algo que reparar antes de permitirte dormir. Cuando decides no revisar, no analizar, no volver atrás esta noche, no estás huyendo, estás posponiendo con sabiduría, estás entendiendo que ahora no es el momento. Y en ese acto silencioso de dejar el pasado donde está, la mente empieza a soltar y el descanso encuentra espacio para entrar. Hay algo que muchas personas hacen sin darse cuenta cuando quieren dormir. Intentan estar calmadas. Observan su respiración, revisan si el cuerpo ya se relajó, se preguntan por qué la calma aún no llega. Y en ese intento constante generan justo lo contrario, porque la calma no responde a la presión, no aparece cuando se la persigue. Los estoicos entendían esto con claridad. La calma no es un objetivo que se alcanza, es una consecuencia que surge cuando dejas de interferir. Buscarla con esfuerzo crea tensión, como si el cuerpo tuviera que cumplir una expectativa más antes de poder descansar. Y cada vez que revisas si ya estás tranquilo, le recuerdas a la mente que aún hay algo pendiente. Aceptar el estado actual, sea cual sea, abre espacio interno. No necesitas cambiar lo que sientes ahora mismo. No necesitas expulsar pensamientos ni corregir emociones. La resistencia es lo que mantiene el ruido. Cuando dejas de luchar contra lo que está ocurriendo, algo se suaviza por sí solo. La calma llega sola, siempre lo ha hecho. Llega cuando no hay empuje, cuando no hay evaluación, cuando no hay prisa por estar diferente. A veces aparece como un silencio tenue, otras como una sensación de peso agradable en el cuerpo. No importa la forma, importa que no fue forzada. Y en ese momento en que dejas de intervenir, dejas de medir, dejas de intentar dormir bien, el descanso encuentra el camino. No porque lo llamaste, sino porque por fin dejaste de bloquearlo. Existe una creencia muy arraigada que aparece con fuerza por la noche. La idea de que descansar es rendirse, como si detenerse significara perder impulso, retroceder, abandonar algo importante. Y entonces el cuerpo pide pausa, pero la mente responde con resistencia, recordándole todo lo que aún falta, todo lo que mañana habrá que enfrentar. Los estoicos veían el descanso de otra manera. Para ellos, reconocer los propios límites no era debilidad, era lucidez. Todo lo que es fuerte en la naturaleza, descansa. Los ciclos existen porque sin pausa no hay continuidad. Nada se mantiene tenso todo el tiempo sin romperse. El descanso no interrumpe el camino, lo hace posible. Dormir no es abandonar la vida, es cuidarla. No estás dejando de avanzar por cerrar los ojos unas horas. Estás permitiendo que el cuerpo y la mente se reparen para seguir con claridad. Insistir en seguir despierto cuando ya no queda energía no es fortaleza, es desgaste innecesario. Cuando entiendes que descansar no es rendirse, la culpa empieza a desaparecer. Ya no necesitas justificar la pausa, no tienes que ganarte el derecho a dormir. Simplemente reconoces que ahora es el momento de soltar. Y en ese reconocimiento tranquilo, sin lucha ni reproche, algo se acomoda por dentro. El cuerpo deja de defenderse del descanso, la mente baja la guardia y dormir se vuelve un acto natural, no una derrota, sino una forma silenciosa de cuidado. Una de las cargas más silenciosas que arrastramos a la cama es el juicio. No el juicio de los demás, que muchas veces no está presente, sino el nuestro propio. La evaluación constante de errores, aciertos, lo que hicimos bien, lo que hicimos mal. Por la noche, cuando todo se apaga, esa voz interna se vuelve más nítida.
más insistente, como si la oscuridad le diera permiso para recordarnos todo lo que deberíamos haber hecho. Pero aquí hay un secreto que los estoicos conocían: la noche no juzga. El juicio es mental, no nocturno. La noche no evalúa tus logros ni tus fracasos. Todo ese autojuicio que te mantiene tenso no pertenece a la realidad externa, pertenece a tu hábito de exigirte constantemente. Y mientras esa voz siga activa, el cuerpo interpreta que hay peligro, que necesita estar alerta, que no puede relajarse. Soltar la evaluación no significa indiferencia ni despreocupación. Significa darte cuenta de que no hay un tribunal nocturno esperando tus errores. Significa permitir que tu cuerpo y tu mente descansen sin que la conciencia actúe como fiscal implacable. Cuando dejas de medir cada pensamiento, cada decisión, cada emoción, un espacio se abre dentro de ti. Un espacio donde el descanso puede instalarse sin resistencia. Al comprender que la noche no juzga, que ningún marcador externo exige perfección mientras duermes, el peso de la autoexigencia se disuelve. Puedes cerrar los ojos sin miedo a reprocharte, sin sentir que estás dejando algo pendiente. Y en ese acto de soltar silencioso, la calma nocturna encuentra su lugar. Hay algo casi paradójico en la búsqueda de paz. Mientras más intentas construirla, más se escapa. Por la noche, muchas personas creen que necesitan organizar pensamientos, corregir emociones, empujar la mente hacia un estado tranquilo. Y en ese esfuerzo, justo lo contrario ocurre. La paz se aleja, como si tu propia insistencia la rechazara. Los estoicos lo comprendían con claridad. La paz no se construye, se permite. No llega porque luches por alcanzarla, sino porque dejas de interferir. Observar si está presente, preguntarte si ya llegó, intentar asegurarla, todo eso solo genera tensión. Pero cuando simplemente permites que el vacío ocupe su lugar, que la mente baje la guardia, que el cuerpo se acomode, la paz aparece por sí misma. No necesitas cambiar pensamientos ni controlar emociones. No necesitas transformar la noche en algo perfecto ni convertir tu descanso en un logro. Solo necesitas permitir. Permitir que el vacío exista, que la mente se detenga, que el tiempo se sienta más lento, que la oscuridad haga su trabajo. Cuando dejas de empujar, todo lo que buscabas llega sin esfuerzo. Y en ese momento, aunque no dure toda la noche, aunque solo sean unos minutos, la sensación es reveladora. La calma no se impone, se deja entrar. El descanso ya no es un objetivo, sino un estado natural que surge cuando te lo permites. La noche se convierte en un aliado silencioso, un espacio donde el cuerpo y la mente recuerdan que descansar es seguro, que soltar es posible, que la paz no se gana, se acoge. La habitación está en silencio. La luz ya se apagó hace unos minutos, pero tu mente sigue despierta. El cuerpo descansa, y sin embargo, algo dentro de ti continúa repasando el día. Una conversación que no salió como esperabas. Una preocupación que vuelve sin ser invitada. Una sensación difusa de cansancio que no es solo físico, sino mental. Tal vez estés mirando el techo. Tal vez tengas los ojos cerrados. Da igual. Todos hemos estado ahí. En ese momento extraño, justo antes de dormir, cuando las defensas bajan y el ruido del mundo se apaga, la mente se vuelve más honesta. No discute, no corre, escucha. Y lo que entra en ella en esos minutos finales se queda, se filtra, echa raíces. Los antiguos estoicos lo sabían. Sabían que la noche no era solo para descansar el cuerpo, sino para entrenar el carácter. Que las ideas sembradas antes de dormir no gritaban, no imponían, pero trabajaban en silencio mientras tú dormías. Como un artesano paciente, moldeando la mente desde dentro. Tal vez hoy no busques respuestas espectaculares. Tal vez solo quieras calma.
o claridad, o dejar de pelear con pensamientos que no puedes controlar. Y es curioso, porque justo ahí empieza todo, no cuando intentas dominar el mundo, sino cuando aceptas, por primera vez, que no necesitas hacerlo. Esta no es una historia para mantenerte despierto, es una conversación para acompañarte mientras sueltas el día. Un susurro de verdades antiguas que no exigen nada, pero lo transforman todo. Quédate, porque cuando el cuerpo duerme, la mente aún puede aprender. Hay un momento, casi imperceptible, en el que el cansancio del día se convierte en frustración. No porque algo grave haya ocurrido, sino porque las cosas no salieron como querías. Dijiste algo y fue malinterpretado, esperabas una respuesta que nunca llegó. Planeaste el día de una forma y la realidad decidió otra. Y sin darte cuenta, empiezas a pelear con lo que ya pasó, como si insistir mentalmente pudiera reescribir los hechos. Los estoicos observaban este hábito humano con una lucidez incómoda. Decían que gran parte del sufrimiento no nace de lo que ocurre, sino del esfuerzo inútil por controlar aquello que nunca estuvo en nuestras manos. El clima, las decisiones de otros, el pasado, la opinión ajena, todo eso sucede sin pedirnos permiso. Y aún así, gastamos una cantidad enorme de energía intentando dominarlo. Epicteto lo expresó con una claridad brutal. Hay cosas que dependen de ti y cosas que no, y confundirlas es una receta segura para la ansiedad. Porque cuando intentas controlar lo externo, pierdes lo único que realmente posees, tu juicio, tu reacción, tu forma de responder al mundo. Piensa en esto por un instante. Dos personas viven la misma situación. Una se rompe por dentro, la otra permanece en calma. El hecho es idéntico. Lo que cambia no es la realidad, sino la interpretación. Ahí está el verdadero campo de batalla. No afuera, dentro. Cuando aceptas que no controlas lo que ocurre, algo curioso sucede. La mente deja de resistirse. El cuerpo se relaja. Ya no estás luchando contra la vida, sino caminando con ella. Y en ese gesto, aparentemente pequeño, recuperas un poder inmenso. El poder de elegir cómo vivir cada momento, incluso los difíciles. No se trata de resignación, se trata de claridad, de soltar la ilusión de control para abrazar la responsabilidad real. Porque no decides lo que pasa, pero siempre decides quién eres frente a lo que pasa. Y cuando esta idea se asienta justo antes de dormir, cuando la mente está abierta y sin defensas, empieza a trabajar en silencio, como una semilla. Mañana, sin que lo notes, reaccionarás distinto, más ligero, más firme, más libre. La mente, cuando el cuerpo empieza a rendirse al sueño, suele mostrar su lado más inquieto. Es en ese instante cuando aparecen escenas que no han ocurrido, conversaciones que nunca pasaron, problemas que aún no existen. El corazón se acelera por algo que solo vive en la imaginación y aún así se siente real, tan real como cualquier recuerdo. Los estoicos conocían bien este mecanismo. Sabían que el miedo rara vez nace del presente, nace de un futuro imaginado que la mente fabrica con una creatividad implacable. Anticipamos pérdidas, fracasos, rechazos y sufrimos por ellos, como si ya fueran hechos consumados. Pero la mayoría de esas historias nunca llegan a materializarse. Séneca advertía que sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Y basta observar tu propio día para notarlo. ¿Cuántas veces temiste algo que al final no ocurrió? ¿Cuántas noches perdiste por escenarios que jamás tocaron tu puerta? El dolor fue auténtico, pero la causa, inexistente. El estoicismo no te pide que apagues la mente, sino que la traigas de vuelta. Aquí, ahora, a este instante en el que nada terrible está pasando, en el que estás a salvo, respirando, presente. Porque el único lugar donde la vida ocurre de verdad es este momento,
no el futuro que inventas cuando te adelantas a sufrir. Cuando aprendes a reconocer que esos miedos son solo pensamientos, no profecías, algo se afloja por dentro. Ya no les crees ciegamente, los observas pasar, como nubes que cruzan el cielo sin necesidad de perseguirlas. Y esa distancia, sutil pero poderosa, devuelve calma a la mente. Antes de dormir, esta verdad se vuelve especialmente valiosa, porque lo que decides creer en la noche suele acompañarte al despertar. Y si eliges soltar miedos que nunca sucederán, le das a tu mente un regalo silencioso, el descanso de no luchar contra fantasmas. Cuando el día termina y todo se aquieta, hay una pregunta que rara vez nos hacemos con honestidad. No es ¿qué hicimos hoy?, sino ¿en qué se nos fue la vida? Porque eso es el tiempo, vida en movimiento. Y muchas veces se nos escapa sin ruido, diluido en distracciones, quejas pequeñas, rencores silenciosos que no nos dejan avanzar. Los estoicos hablaban del tiempo con una gravedad especial, no como algo abstracto, sino como el bien más frágil que poseemos, el único que no puede recuperarse. El dinero vuelve, las oportunidades a veces también, el tiempo no. Cada minuto que pasa se pierde para siempre, y sin embargo lo regalamos con una facilidad inquietante a pensamientos que no nos construyen. Piensa en cuántos momentos del día se fueron en resistirte a lo inevitable, en repetir mentalmente lo que no salió bien, en discutir en silencio con alguien que ni siquiera estaba presente. Ahí, sin notarlo, no solo perdiste energía, perdiste vida. Marco Aurelio se recordaba a sí mismo una y otra vez que no debía vivir como si tuviera un tiempo infinito por delante. No por miedo, sino por respeto. Respeto por su propia existencia. Porque vivir con conciencia del tiempo no es vivir apurado, es vivir despierto. Cuando entiendes esto, algo cambia. Dejas de gastar tus horas en lo que no depende de ti. Empiezas a elegir con más cuidado dónde pones tu atención. Y la atención, al final, es la forma más pura de tiempo que tienes para ofrecer. Antes de dormir, esta idea cae con más peso, porque el día ya pasó, no vuelve. Y mañana, cuando amanezca, tendrás otro fragmento de vida entre las manos, no para desperdiciarlo en luchas internas, sino para habitarlo con presencia, con intención, como si realmente entendieras lo valioso que es estar aquí, ahora, respirando. Hay palabras que llegan como un golpe seco, un comentario lanzado sin cuidado, una mirada que interpretas como desprecio, un mensaje que toca una herida antigua, y de inmediato algo se enciende dentro de ti. Rabia, tristeza, vergüenza. Crees que el daño vino de afuera, pero los estoicos miraban este momento con una precisión distinta. Epicteto decía que no son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos sobre ellas. La ofensa no vive en la frase que escuchas, sino en el significado que decides darle. Dos personas pueden recibir el mismo comentario. Una sigue su camino en calma, la otra queda atrapada durante horas. El hecho es el mismo, el consentimiento mental no. Cuando alguien te hiere, parece que te arrebata algo, pero en realidad lo único que puede tocar es tu juicio, y solo si se lo permites. Nadie puede entrar en tu mente sin tu permiso. Nadie puede obligarte a interpretar un acto como una humillación. Ese poder sigue siendo tuyo, incluso cuando no lo recuerdas. Esto no significa justificar el daño ni negar la emoción inicial. Significa comprender que el último paso siempre es interno, que entre lo que ocurre y cómo te sientes hay un espacio silencioso, y en ese espacio vive tu libertad. Cuando aprendes a reconocerlo, algo profundo se acomoda por dentro. Las palabras ajenas pierden peso, las provocaciones se vuelven ligeras, no porque seas indiferente, sino porque ya no entregas tu paz como respuesta automática. Antes de dormir, esta verdad actúa como un escudo invisible. Te permite soltar conversaciones que ya terminaron, dejar en la puerta opiniones que no te pertenecen, y descansar con la calma de quien entiende que su mundo interior no está en manos de nadie más.
Hay personas que sienten la necesidad de llenar cada silencio, explicar, justificarse, responder de inmediato, como si callar fuera perder terreno, como si el silencio fuera una debilidad que hay que evitar. Pero los estoicos veían en el silencio algo muy distinto. Lo consideraban una forma refinada de poder interior. Cuando hablas sin pausa, la mente se dispersa, reacciona antes de comprender, se deja llevar por impulsos que luego pesan. En cambio, cuando eliges observar en silencio, algo se ordena por dentro. Escuchas mejor, piensas con más claridad, te das el tiempo de responder desde la razón, no desde el impulso. Epicteto aconsejaba hablar solo cuando fuera necesario y hacerlo con propósito, no para imponerse, no para ganar, sino para ser fiel a uno mismo. Porque quien domina su lengua demuestra que también domina sus emociones, y ese dominio es una forma de fortaleza que no necesita demostrarse. El silencio no es huida, es espacio. Espacio para entender lo que realmente importa, para notar lo que otros no dicen, para evitar palabras que una vez pronunciadas no pueden retirarse. En muchas ocasiones, callar no te quita nada, te protege. Antes de dormir, el silencio se vuelve aún más valioso, no como ausencia de sonido, sino como descanso mental. Dejar de narrarlo todo, dejar de explicarlo todo, permitir que la mente repose sin necesidad de defenderse. Y en esa quietud, casi imperceptible, el carácter se fortalece. No porque hayas dicho algo brillante, sino porque supiste no decir nada cuando no hacía falta. Ahí, en ese autocontrol silencioso, el estoicismo empieza a tomar forma dentro de ti. Hay una fatiga que no viene del cuerpo, sino de la resistencia, de discutir mentalmente con lo que ya ocurrió, de repetir una y otra vez la misma pregunta sin respuesta. ¿Por qué pasó? ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora? Y mientras la mente pelea con la realidad, el cansancio se acumula en silencio. Los estoicos entendían que gran parte del sufrimiento no proviene del hecho en sí, sino de la negativa a aceptarlo. Resistirte a lo que es no cambia el resultado, solo prolonga la lucha interna. Es como nadar contra la corriente, sabiendo que no puedes detener el río. Aceptar no significa aprobar, no es rendirse ni renunciar a mejorar las cosas cuando está en tus manos. Es reconocer el punto exacto donde tu control termina. Es dejar de gastar energía en una batalla que ya se perdió para poder usarla con sabiduría en lo que sí puedes hacer. Marco Aurelio se recordaba a sí mismo que la realidad no necesita su opinión para existir. Ocurre, con o sin resistencia. Y cuanto antes lo entiendes, antes recuperas la calma. No porque todo esté bien, sino porque has dejado de pelear con lo inevitable. Antes de dormir, esta idea es un alivio profundo, porque el día ya está cerrado. No hay nada más que corregir esta noche. Aceptar lo vivido no borra el dolor, pero lo vuelve soportable, lo suaviza, lo deja pasar. Y en ese gesto simple, casi invisible, la mente se libera. Ya no lucha, descansa, y cuando descansa, empieza a sanar. Hay una tensión silenciosa que aparece cuando algo se vuelve demasiado importante. Cuando una persona, un resultado o una expectativa empieza a ocupar más espacio del que debería. No siempre lo notas de inmediato, pero se manifiesta como inquietud, como miedo a perder, como necesidad de controlar. Eso es el apego. Y los estoicos lo observaban como una de las raíces más profundas de la ansiedad. Apegarse no es amar, no es disfrutar, es depender. Es colocar la estabilidad emocional en manos de algo que, por naturaleza, es cambiante. Personas que pueden irse, resultados que pueden fallar, situaciones que no siempre obedecen a nuestros deseos. Cuando tu paz depende de eso, se vuelve frágil. Los estoicos proponían una idea sutil pero poderosa.
apreciar sin poseer, disfrutar sin aferrarse, entender que todo lo que llega a tu vida es, en cierto modo, prestado, no para que lo vivas con miedo, sino con gratitud y ligereza. Cuando aceptas esta verdad, el miedo se debilita, porque ya no estás intentando retener lo inevitable. Amas con más claridad, trabajas con más enfoque, disfrutas sin ansiedad. Y si algo cambia, duele, pero no te destruye. Antes de dormir, esta reflexión se siente especialmente necesaria, porque la noche nos recuerda, en silencio, que nada permanece igual. Soltar el apego no te deja vacío, te deja en paz, con la calma de quien entiende que puede perder sin perderse a sí mismo. Hay una idea muy extendida que promete libertad a cambio de placer inmediato. Hacer solo lo que apetece, evitar cualquier incomodidad, ceder ante cada impulso. Pero los estoicos miraban ese camino con desconfianza. Sabían que no conduce a la libertad, sino a una forma sutil de esclavitud. Cuando no te gobiernas, algo más lo hace por ti. El cansancio, el deseo, el miedo, la pereza, y poco a poco, sin darte cuenta, tu vida empieza a girar alrededor de reacciones automáticas. No eliges, respondes. No decides, te dejas llevar. La disciplina, en cambio, parece dura al principio. Requiere decir no cuando sería fácil decir sí. Requiere constancia en pequeños actos que nadie aplaude, pero en ese esfuerzo silencioso se construye algo valioso: claridad, estabilidad, respeto por uno mismo. Los estoicos no practicaban la disciplina para castigarse, sino para liberarse, porque cada hábito consciente fortalece la mente. Cada elección firme reduce el ruido interior. Y con el tiempo, lo que antes costaba esfuerzo se vuelve natural. Antes de dormir, esta verdad se siente con especial claridad. El día revela si fuiste dueño de tus actos o si tus impulsos decidieron por ti. Y sin culpa, sin reproches, puedes hacer una elección simple para mañana. Un pequeño acto de dominio interior. Ahí empieza la libertad. No en hacer todo lo que quieres, sino en poder elegir, con calma, quién quieres ser. Hay un murmullo constante en la mente que pocas veces reconocemos. La forma en que nos hablamos a nosotros mismos. Esa voz interna que comenta, juzga, teme, recuerda. Puede ser amiga o enemiga, silenciosa pero poderosa. Y los estoicos sabían que en ese diálogo se forja buena parte de nuestra vida. Si la mente se castiga, la experiencia se endurece. Cada pensamiento negativo es como una gota que talla lentamente la roca de tu carácter. Cada reproche interior se acumula, creando un terreno donde la ansiedad, el miedo y la frustración crecen con facilidad. Pero si aprendes a hablarte con claridad, firmeza y compasión, algo cambia. La perspectiva se aligera. La reacción ante lo que ocurre se vuelve más consciente y el camino que parecía cuesta arriba se vuelve transitable. Epicteto enseñaba que no podemos controlar todo lo que nos sucede, pero sí podemos controlar lo que pensamos sobre ello. La forma en que nos interpretamos a nosotros mismos define cómo enfrentamos cada reto, cada obstáculo. Una mente que se fortalece desde dentro crea una vida que resiste las tormentas, mientras que una mente dura consigo misma construye un mundo de lucha constante. Antes de dormir, este diálogo interno es aún más relevante. Es un instante donde la mente está receptiva, donde cada palabra que nos decimos puede asentarse y moldear la manera en que veremos mañana. Si eliges nutrirla con disciplina, respeto y calma, despiertas con una fuerza silenciosa que nada externo puede arrebatarte. Porque al final, lo que hablas contigo mismo no es un simple pensamiento, es la base de cómo eliges vivir cada día. El pasado ya no está. Lo repasas una y otra vez, como si pudiera cambiar con tu insistencia. La mente se aferra a recuerdos, arrepentimientos
decisiones que tomaste y que ahora parecen sombras pesadas. Y el futuro todavía no ha llegado, pero ya te inquieta, te anticipa problemas, te roba calma. Es un lugar que solo existe en proyecciones mentales y aún así ocupas gran parte de tu atención allí, descuidando lo que realmente importa, este instante. Los estoicos comprendían que la paz no se encuentra en lo que fue ni en lo que podría ser. Se encuentra aquí, ahora. Solo en el presente tenemos contacto con la vida. Respiramos, sentimos, elegimos, actuamos. Pero a menudo lo olvidamos, atrapados en fantasmas que no existen ni aún han llegado. Vivir en el presente no es un mantra vacío, es un acto de poder. Cada pensamiento que regresas a la hora es un recordatorio de que no todo escapa de tu control, que en este momento puedes decidir cómo sentir, cómo actuar, cómo interpretar lo que ocurre, que mientras te pierdes en lo que no es, te alejas de la única realidad que verdaderamente posees. Antes de dormir, esta verdad se vuelve más tangible. La mente se silencia cuando deja de resistirse al tiempo. Y entonces descubres que la ansiedad muchas veces no era más que un hábito de anticipar lo inexistente, que el presente, tan simple y desnudo, contiene toda la paz que buscas. Y si logras abrazarlo aunque sea por unos minutos, despiertas con la sensación de haber regresado a ti mismo, intacto, entero, listo para un nuevo día. Porque la vida solo ocurre aquí, y solo aquí puedes encontrarla. Una presión silenciosa que muchos llevan sin darse cuenta. La necesidad de agradar, de ser reconocidos, de obtener la aprobación de otros. Una mirada, un me gusta, una palabra de reconocimiento, y sentimos que nuestro valor depende de eso. Pero los estoicos advertían sobre esta trampa. Vivir para otros es renunciar a ti mismo. Buscar validación externa es entregar tu paz en manos ajenas. Significa que tu ánimo sube y baja según opiniones que ni siquiera controlas. Y mientras lo haces, pierdes el contacto con lo que realmente importa. Tus principios, tu integridad, tu claridad interna. Porque el verdadero poder no nace de la aceptación de otros, sino de la fidelidad a uno mismo. Marco Aurelio se recordaba constantemente que no debía vivir para ser admirado, sino para vivir con rectitud, que la estima ajena es volátil y muchas veces ciega, que lo que realmente define a un ser humano es cómo actúa cuando nadie observa, cómo mantiene la coherencia entre pensamiento y acción, incluso en la soledad. Antes de dormir, esta reflexión se hace evidente. Puedes soltar la expectativa de agradar, dejar de medir tu valor con la mirada de otros. Solo entonces el corazón descansa. Solo entonces despiertas sintiendo que eres suficiente tal como eres, que no necesitas aplausos ni reconocimientos para existir con dignidad. Porque la libertad interior empieza cuando decides ser fiel a ti mismo y la aprobación de nadie se vuelve irrelevante. Nada dura para siempre, ni las alegrías, ni las penas, ni las posesiones, ni los momentos que creemos eternos. Y sin embargo, el miedo y la resistencia se aferran como si fueran inmutables. Los estoicos observaban esta verdad con claridad. La impermanencia es ley de la vida, y comprenderla libera más de lo que limita. El dolor que sientes hoy, la angustia que te acompaña, incluso los errores que pesan en tu memoria, todo pasará, nada permanece. Y saberlo no es pesimismo, es un recordatorio de que cada dificultad tiene fin, que cada emoción intensa es pasajera, que cada situación se transforma, y en esa transformación
se encuentra la oportunidad de la calma. Marco Aurelio reflexionaba sobre cómo esta conciencia de lo transitorio podía suavizar el miedo y la ansiedad. Si todo es temporal, entonces no hay sufrimiento absoluto. Si todo cambia, entonces el mundo sigue adelante, con o sin nuestra resistencia. Y nosotros, al aceptar esta impermanencia, encontramos espacio para respirar, para soltar, para seguir. Antes de dormir, este pensamiento puede ser un bálsamo. Te recuerda que lo que te preocupa, lo que te duele, lo que te inquieta, no se quedará contigo para siempre. Que el tiempo pasa y con él las sombras se disipan. Y que vivir conscientes de la transitoriedad es vivir con una serenidad que nada externo puede arrebatar. En medio del caos, cuando todo parece desmoronarse alrededor, hay un poder silencioso que pocos reconocen: la calma. Mantener la serenidad no es indiferencia, ni pasividad, ni ignorar lo que ocurre. Es una forma de fuerza que no se exhibe, pero que lo sostiene todo desde dentro. Los estoicos observaban cómo quienes podían permanecer firmes ante la tormenta, quienes no se dejaban arrastrar por emociones intensas ni provocaciones externas, tenían un dominio profundo de sí mismos. La verdadera fortaleza no se mide por la capacidad de reaccionar con violencia o palabra cortante, sino por la habilidad de responder desde la claridad, sin perder el centro. Epicteto recordaba que el mundo está lleno de estímulos que buscan alterar nuestra paz: juicios, insultos, accidentes, pérdidas. Y sin embargo, nada de eso tiene poder sobre quien ha aprendido a calmar su mente. La calma se convierte entonces en un escudo invisible, un gesto silencioso que demuestra que el control más grande reside en tu interior, no afuera. Antes de dormir, este principio se vuelve especialmente valioso. Puedes mirar hacia atrás en el día, recordar los momentos que te agitaron y darte cuenta de que tu reacción pudo ser diferente, más sosegada. Y al comprenderlo, aceptas que la serenidad no es un regalo de las circunstancias, sino un hábito que construyes con intención y práctica. Porque quien domina su calma posee un poder que ni el mundo ni sus turbulencias pueden arrebatar. Y esa certeza, susurrada en la quietud de la noche, fortalece la mente mientras descansa. La muerte es un pensamiento que muchos evitan, pero los estoicos lo abrazaban con claridad, no como un castigo ni como algo sombrío, sino como un recordatorio de lo que hace que cada instante tenga valor. Saber que nuestro tiempo es finito no provoca miedo, provoca conciencia, y la conciencia, cuando se cultiva, da sentido a la vida. Marco Aurelio reflexionaba sobre la muerte como un recordatorio constante de la urgencia de vivir bien, que cada día cuenta, que cada acción, cada palabra, cada elección importa, porque el tiempo no se repite. No se trata de obsesionarse con el final, sino de usar esa verdad como brújula para vivir con atención y propósito. Pensar en la muerte antes de dormir puede parecer duro, pero en realidad tiene un efecto liberador. El temor a lo inevitable se suaviza y lo trivial pierde peso. Las disputas insignificantes, los rencores inútiles, los deseos superficiales, todo se ve en perspectiva. La finitud nos enseña a priorizar lo que realmente merece nuestra energía y nuestra pasión. Cuando aceptas que cada día es un regalo limitado, empiezas a vivir de manera más auténtica. Cada respiración consciente se convierte en un acto de gratitud. Cada decisión se elige con intención y la vida, incluso con sus dificultades, adquiere un significado más profundo y claro. Porque entender la muerte no nos detiene, nos impulsa,
nos recuerda que estar aquí, ahora, despiertos y presentes, es un privilegio que merece ser vivido plenamente, con valentía, serenidad y sentido. Cuando observas con honestidad esos momentos en los que más has querido sentir paz, te das cuenta de que, irónicamente, son los mismos en los que más te alejaste de ella. Hay algo casi paradójico en ese impulso humano de apretar los puños para alcanzar aquello que por naturaleza solo puede recibirse con las manos abiertas. Y quizá lo has vivido. Cuando intentas forzar que alguien te entienda, cuando empujas una situación para que se resuelva ya, cuando te obsesionas con cambiar lo que no depende de ti, lo único que ocurre es que el ruido interno se hace más fuerte, como si la vida te dijera que, mientras sigas empujando, ella no va a avanzar. Es curioso cómo la ansiedad se disfraza de esfuerzo. Creemos que pensar más nos dará claridad, que insistir nos dará control, que presionar nos dará resultados. Pero lo único que consigues es construir una jaula invisible donde cada pensamiento se multiplica y cada emoción se amplifica. La serenidad nunca aparece cuando la invocas desde la tensión. Llega cuando te permites aceptar que no puedes obligarla a venir. Porque la paz, como el agua, no responde a la fuerza, responde al espacio. Tal vez por eso los estoicos insistían tanto en la idea de aceptar lo que es, no como resignación, sino como una forma de respirar con la vida en lugar de pelear contra ella. Cuando sueltas la necesidad de que todo ocurra como tú quieres, algo dentro de ti se relaja, tu mente se abre, tu cuerpo se afloja y la ansiedad pierde autoridad. Y de repente lo que antes se escapaba comienza a fluir no porque haya cambiado la vida, sino porque has cambiado tú. Has dejado de forzar y has empezado a permitir. Soltar no es rendirse. Rendirse es dejar de actuar. Soltar es dejar de desgastarte por aquello que nunca estuvo bajo tu control. Es pasar del miedo a la claridad, de la obsesión a la presencia, del impulso de agarrar al gesto sencillo de confiar. Y en ese instante, en ese espacio donde decides que ya no quieres perseguir sino estar, la vida encuentra una manera misteriosa de organizarlo todo mejor que tus planes. Si estás escuchando esto y sientes que últimamente lo has intentado demasiado, que has empujado más de lo que tu alma puede cargar, quizá este sea el recordatorio que necesitabas. La paz no aparece cuando la fuerzas, aparece cuando entiendes que no tienes que seguir luchando contra lo inevitable. Y si este mensaje resuena contigo, recuerda que este espacio está creado para acompañarte, así que suscríbete y continuemos este camino juntos. Y cuando empiezas a comprender esta dinámica, surge otra verdad silenciosa que muchas veces cuesta aceptar. Lo que es realmente tuyo no llega cuando lo persigues desde la necesidad, sino cuando te encuentras completo. Hay algo profundamente humano en creer que la vida nos debe algo, que las personas deben llenar nuestros vacíos, que las oportunidades deben aparecer para darnos un sentido, pero la realidad funciona de otra manera. Nada puede sostenerte si tú mismo estás dividido por dentro. Quizás recuerdas una etapa en la que querías que alguien se quedara, que alguien te valorara, que algo funcionara. Y cuanto más buscabas esa confirmación fuera, más inestable te sentías por dentro. No era porque la vida estuviera en tu contra, sino porque estabas intentando construir estabilidad desde la carencia. Cuando suplicas amor, recibes migajas. Cuando te quieres lo justo, te conformas con lo mínimo. Cuando te ves pequeño, todo lo externo te parece enorme. Y así es imposible que llegue lo que de verdad está alineado contigo. La vida no entrega desde la urgencia, entrega desde la coherencia. Y ser coherente no significa no tener miedo, ni estar iluminado, ni caminar sin dudas. Coherente es quien actúa desde su valor, no desde su carencia. Quien ya no mendiga presencia porque aprendió a darse la suya. Quien dejó de esperar que los demás lo completen porque entendió que la única estabilidad posible nace dentro. Cuando estás lleno por dentro, las cosas que no te pertenecen se caen solas, y las que siempre fueron tuyas encuentran el camino hacia ti sin que tengas que perseguirlas. Quizá por eso hay personas que, sin cambiar su apariencia ni su vida externa, comienzan de pronto a traer mejores relaciones, mejores oportunidades, mejores decisiones. No es magia, es que dejaron de buscar aprobación y empezaron a vivir en paz consigo mismos. Y esa paz se nota, se transmite, se siente. Cuando ya no necesitas demostrar, cuando ya no estás mendigando afecto, cuando ya no tienes miedo de estar solo, la vida entiende que estás preparado. Y entonces, entrega. No olvides esto.
tu valor nunca ha dependido de la mirada de otros. Siempre ha estado en cómo te hablas, cómo te tratas, cómo te sostienes cuando nadie te ve. Y si este recordatorio te ayuda a caminar con un poco más de calma, a dejar de correr detrás de lo que te agota y empezar a construir desde lo que te fortalece, este espacio es para ti. Suscríbete y sigamos creciendo, porque cuando tú cambias por dentro, la vida empieza a llegar sin que la busques. Y cuando empiezas a completarte por dentro, inevitablemente descubres otro patrón que marca silenciosamente cada una de tus experiencias. Aquello en lo que te enfocas se convierte en tu mundo. No importa cuánto desees algo, si tu mirada está atrapada en lo que te falta, tu vida entera empieza a organizarse alrededor de esa ausencia. La carencia no es solo una emoción, es una lente que distorsiona todo, una sombra que se proyecta sobre cada decisión que tomas, sobre cada relación que sostienes, sobre cada sueño que intentas construir. Es como si tu mente se transformara en una habitación donde solo ves los huecos, nunca lo que ya está. Puedes tener 1000 razones para sentirte agradecido, pero basta con que un solo vacío destaque para que todo lo demás pierda brillo. Y no es culpa tuya. Así funciona la mente cuando vive desde la necesidad. Se vuelve como una mosca que solo puede ver la suciedad, perdiéndose la inmensidad del jardín que la rodea. Pero también puede funcionar como una abeja, capaz de encontrar lo valioso incluso en lo más pequeño, si decides cambiar de enfoque. El problema nunca ha sido desear. Desear es humano, es natural, es impulso vital. El verdadero problema es convertir el deseo en identidad. Cuando te dices a ti mismo, no tengo, me falta, todavía no soy, tu mente comienza a creerte y la vida empieza a responder desde ese lugar interno de escasez. Y lo más triste es que cuanto más alimentas esa narrativa, más invisibles se vuelven las oportunidades que ya estaban frente a ti. La carencia es una venda, te quita visión antes que recursos. Pero basta un cambio sutil para romperla. La gratitud no es un cliché, es una reprogramación del sistema. Es mirarte al espejo y por primera vez reconocer lo que ya eres, no lo que creíste necesitar para sentirte suficiente. Es apreciar lo que tienes ahora, incluso si no es perfecto, porque la abundancia siempre empieza en la mirada antes que en la vida. No puedes atraer algo nuevo desde una mente que se siente vacía, pero cuando empiezas a vivir como alguien que ya tiene, aunque sea poquito, aunque sea interno, el mundo exterior comienza poco a poco a reflejarlo. Y si mientras escuchas esto te das cuenta de que últimamente has vivido más desde la ausencia que desde la presencia, más desde el miedo que desde la gratitud, no te culpes. Lo importante no es dónde estabas, sino hacia dónde decides mirar ahora. Y si este recordatorio te está ayudando a abrir un poco más los ojos hacia tu propia abundancia interna, acompáñame en este viaje. Suscríbete, porque aquí aprendemos a ver la vida desde la plenitud, no desde la falta. Y cuando ese cambio interno empieza a hacerse real, descubres una de las enseñanzas más poderosas y a la vez más ignoradas. No atraes lo que deseas con ansiedad, sino lo que vives con coherencia. La vida tiene una manera silenciosa de responder y rara vez lo hace a tus palabras o a tus intenciones. Responde a tu estado, a tu manera de caminar, a la forma en que sostienes tus decisiones, incluso cuando nadie te mira. Porque desear desde la espera es quedarse atrapado en la duda, pero actuar desde la coherencia es darle a la vida un mensaje claro: estoy listo. Quizá te ha pasado alguna vez. Dices que quieres paz, pero tu rutina es una carrera constante. Dices que buscas amor, pero te tratas con dureza. Dices que quieres abundancia, pero vives con miedo a perder lo poco que tienes. Y no es que la vida te niegue algo, es que hay una distancia entre lo que dices y lo que eres en tu día a día. La ansiedad te hace sentir que necesitas resultados para avanzar, cuando en realidad los resultados llegan cuando empiezas a vivir como si ya fueras la persona capaz de sostenerlos. La acción siempre precede al sentimiento. Es como encender una vela en una habitación oscura. La luz no aparece porque la deseaste, aparece porque la encendiste. Si esperas sentir confianza antes de moverte, nunca darás el paso. Si esperas sentir seguridad antes de tomar una decisión, seguirás paralizado. Pero cuando empiezas a actuar como alguien que ya se eligió, que ya se respetó, que ya se valoró, entonces tu mundo interno empieza a alinearse con tu vida externa. La paz no te llega de repente, la construyes a través de los pequeños gestos que repites cada día. Y es ahí cuando todo cambia, cuando dejas de rogar y empiezas a crear, cuando dejas de esperar señales y te conviertes en la señal, cuando decides moverte desde la gratitud de lo que ya tienes
y no desde la ansiedad de lo que te falta. La coherencia tiene una vibración particular. No es ruidosa, no necesita demostrar, no necesita correr. Es una calma que se siente como un sí interno, una certeza suave que te empuja hacia adelante sin esfuerzo. La vida responde diferente cuando tú respondes diferente. Lo que buscas empieza a acercarse cuando ya no lo buscas con desesperación, sino cuando caminas como si ya estuviera en camino. Y si este mensaje te toca, si algo dentro de ti siente que ya es momento de construir desde la calma y no desde la urgencia, te invito a quedarte cerca, a hacer de este espacio parte de tu camino. Suscríbete, porque aquí aprendemos a ver la vida desde la plenitud, no desde la falta. Y cuando entiendes que la coherencia abre caminos, aparece una pregunta que todos enfrentamos tarde o temprano. ¿Cómo confiar cuando la vida parece tan incierta? La mente quiere garantías, quiere promesas, quiere un mapa claro antes de moverse. Pero la confianza, en su forma más profunda, no funciona así. No es pasividad ni resignación. Es una decisión interna de avanzar incluso cuando el terreno no está iluminado por completo. Es aceptar que no puedes controlarlo todo, pero sí puedes elegir cómo responder. Piensa en cada momento difícil que atravesaste. En ese instante tal vez creíste que te romperías, que era demasiado, que no había salida. Y sin embargo, aquí estás. No solo sobreviviste, creciste, aprendiste, cambiaste. La mayor parte de tu fuerza nació en lugares donde pensaste que ibas a perderlo todo. Y ahí está la esencia de la confianza. No se construye cuando todo va bien. Se construye cuando miras atrás y entiendes que aquello que un día te asustó se convirtió en una parte esencial de quién eres ahora. Confiar no significa no tener miedo, significa no obedecerle. Es caminar aún con temblor en las manos. Es levantarte aunque no entiendas el por qué. Es recordar que el control total es una ilusión que solo desgasta. Cuando intentas prever cada detalle, la mente se vuelve un laberinto que nunca descansa. Pero cuando aceptas que no todo te corresponde, que hay cosas que simplemente no dependen de ti, algo interno se suaviza. La ansiedad baja, el cuerpo respira, la vida fluye con un ritmo más amable. Y es curioso porque cuando sueltas el peso de lo que no te toca, queda espacio para lo que sí puede cambiar. Tu energía ya no se desperdicia intentando modificar lo inmodificable. Empieza a dirigirse hacia tus decisiones, tus hábitos, tu camino real. Ahí es donde la confianza se convierte en acción. No es esperar sentados, es movernos desde un lugar más estable. Es invertir tiempo en lo que suma, en lo que construye, en lo que te acerca a la vida que quieres, sin necesidad de controlar cada resultado. La verdadera confianza trae presencia. Te ancla a la hora, te libera de la culpa por lo que ya pasó y de la prisa por lo que aún no llega. Y si mientras escuchas esto, reconoces que has cargado con demasiadas expectativas, demasiado miedo o demasiada presión por preverlo todo, este es tu recordatorio de que no estás solo y de que estás a tiempo de aflojar un poco la mano. Quédate, acompáñame en este camino. Suscríbete, porque aquí aprendemos a confiar sin perder el paso, a avanzar sin perder la paz. Y cuando empiezas a confiar un poco más en la vida, o al menos a dejar de pelear tanto con ella, surge una de las preguntas más humanas y más difíciles. ¿Cómo aplicar la calma en la vida real, en medio del caos, de las obligaciones, de los miedos, de todo eso que no espera a que estés listo? Porque la calma no es un interruptor que enciendes cuando quieres, es una claridad interna que descubres cuando dejas de presionar al mundo para que funcione como tú deseas. La mayoría de las veces la ansiedad no viene de lo que está pasando, sino de lo que intentas forzar. Es esa insistencia en que la vida debería ser distinta, en que la gente debería actuar diferente, en que tú ya deberías haber llegado más lejos. Y mientras más empujas, más se endurece todo. A veces basta con detenerte un segundo y mirar con honestidad lo que estás intentando manipular. Quizá estás sosteniendo una situación que ya se rompió. Quizá estás exigiendo una respuesta que no depende de ti. Quizá estás queriendo avanzar sin aceptar primero dónde estás parado. Aceptar no es renunciar. Es simplemente decir, esto es lo que hay en este momento. Y ese reconocimiento abre una puerta que antes parecía sellada.
Cuando dejas de discutir con la realidad, la energía que antes gastabas en resistencia se libera para algo más útil. Empezar de nuevo, tomar decisiones, moverte desde un lugar más limpio. La presencia hace eso. Transforma el dolor en crecimiento, porque te devuelve al único punto donde realmente tienes poder, que es el ahora. No puedes cambiar el hecho, pero sí puedes cambiar tu postura ante él. Puedes mirar tu vida como un castigo o como una oportunidad de madurar, de afinar tu visión, de aprender a caminar ligero. Y es increíble lo mucho que se suaviza todo cuando dejas de compararte, cuando dejas de correr, cuando por fin te tratas con un poco de paciencia. La comparación y la prisa asfixian la calma más rápido que cualquier problema real. Y cada persona florece en su propio tiempo. La vida no es una competencia, es un proceso. Y entonces aparece la pregunta que realmente sostiene tu crecimiento. ¿Qué puedo hacer ahora con lo que tengo? No con lo que imaginas, no con lo que te falta, no con lo que esperas que llegue, sino con lo que está aquí, en tu mano, en este momento. Esa es la acción real. Esa es la calma aplicada. Y si algo dentro de ti siente que ya es hora de vivir desde un ritmo más humano, más presente, más tuyo, quédate cerca. Suscríbete, porque aquí aprendemos a caminar sin prisa y a construir desde la claridad. Y cuando empiezas a vivir desde esa claridad que nace del presente, descubres algo que al principio parece simple, pero que transforma por completo tu manera de moverte por el mundo. Una mente receptiva es una mente fuerte. No porque lo acepte todo sin criterio, sino porque ya no se desgasta luchando contra cada pensamiento, cada emoción, cada incertidumbre. La verdadera fuerza no siempre se ve como un puño cerrado. A veces se parece más a una mano abierta, lista para soltar lo que pesa y recibir lo que llega. Desear no es el problema, nunca lo fue. El problema es convertir cada deseo en obsesión, en urgencia, en necesidad emocional. Es como si la mente, cuando se aferra demasiado a algo, empezara a cerrar todas las ventanas por miedo a que entre el viento. Y en ese encierro, en esa tensión, la energía se ahoga. La obsesión te roba la paz, te roba atención, te roba la capacidad de ver lo que realmente importa. Pero cuando deseas con equilibrio, cuando quieres sin desesperar, empieza a aparecer una sabiduría suave, casi como un instinto que te guía con más precisión que cualquier estrategia. Aprender a observar los pensamientos sin perseguirlos es una de las libertades más profundas que existen. Notar la emoción sin convertirla en identidad. Reconocer el miedo sin dejar que maneje el volante. Cada vez que te permites sentir sin aferrarte, algo dentro se expande. La aceptación no te convierte en alguien conformista, te convierte en alguien que ya no necesita controlar cada movimiento de la vida para sentirse seguro. Es una quietud interna, un espacio desde el cual puedes responder sin reaccionar, elegir sin impulsos, avanzar sin ansiedad. Y es ahí donde la receptividad se transforma en claridad. Porque cuando dejas de luchar contigo mismo, aparece un silencio que no es vacío, sino dirección. La mente receptiva no necesita ponerse máscaras ni proyectar fuerza artificial. Su fortaleza viene de la ligereza, de no cargar con lo que no le pertenece, de permitir que lo nuevo entre sin resistencia. Y cuanto más receptivo te vuelves, más fácil es distinguir entre lo que sí depende de ti y lo que solo te desgasta. Es hermoso lo que ocurre cuando sueltas la urgencia. Se abre espacio para la libertad interior. Los resultados ya no dictan tu valor, las opiniones externas ya no deciden tu rumbo, y los pensamientos se vuelven visitantes, no tiranos. Y si mientras escuchas esto sientes que te gustaría vivir con una mente más ligera, más lúcida, más libre, te invito a quedarte en este viaje. Suscríbete, porque aquí aprendemos a pensar con menos ruido y a vivir con más verdad. A veces no es que no sepamos soltar,
Es que algo dentro de nosotros nos frena. Son nudos invisibles que se forman en el corazón y en la mente y que hacen que incluso los pasos más simples se sientan pesados. El primer obstáculo es el miedo, ese miedo silencioso a perder, a fracasar, a quedarte sin nada entre las manos. Un miedo que te convence de que aferrarte es más seguro que avanzar, aunque lo que sostienes ya te esté haciendo daño, porque aferrarte a lo que duele es como cerrar el puño sobre una espina. Cuanto más aprietas, más profundo entra, más te hiere, más te consume. Y aún así, sigues apretando, por costumbre, por historia, por temor a lo desconocido. Luego está la impaciencia. Esa necesidad urgente de ver resultados antes de tiempo, de querer que el proceso dé fruto sin permitirle madurar. La impaciencia te roba la calma, te roba la visión y te hace creer que si no empujas todo, nada avanzará. Pero la vida no crece por presión, crece por ritmo. La rigidez también es un obstáculo, ese empeño de obligar a la vida a seguir exactamente tu guión. Esa resistencia que se levanta cuando las cosas no salen como imaginaste. La rigidez crea sufrimiento porque lucha contra lo que ya es. Y ninguna batalla contra la realidad termina bien. A esto se le suman las expectativas excesivas, esas que empiezan siendo sueños y acaban convirtiéndose en prisiones. Esperar demasiado de todo y de todos te deja atrapado en un mundo que solo existe en tu cabeza, mientras la vida real se mueve delante de ti sin que la veas. Y luego está el orgullo, esa voz interna que te dice que soltar es rendirse, que dejar ir significa perder. Pero no es así. Soltar no es derrota, es madurez. Es reconocer que hay cosas que no pueden crecer si las mantienes atadas a la fuerza. La verdad es que la vida es un río, y cuando intentas controlarlo todo, terminas exhausto, luchando contra corrientes que nunca estuvieron bajo tu mando. El control absoluto no existe. Lo único real es tu capacidad de adaptarte, de fluir, de confiar. Y poco a poco, descubres que soltar pequeñas cosas cada día, una preocupación, un pensamiento que te persigue, una expectativa que te asfixia, libera un peso interno que ni siquiera sabías que cargabas. De pronto ves con más claridad, respiras mejor y sientes que dentro de ti comienza a abrirse espacio para algo más luminoso. Porque soltar no es dejar de importar. Es importar de forma lúcida, no por apego. Es elegir desde la fuerza, no desde el miedo. Es caminar ligero sin renunciar a lo que amas, sino renunciando a la ilusión de control que te mantenía atrapado. La mayoría de las personas pasa la vida persiguiendo metas como si fueran sombras. Cuanto más corren detrás de ellas, más lejos parecen estar. Y sin darse cuenta, se obsesionan tanto con el resultado que olvidan lo más importante, el proceso que las transforma. El gran error es creer que puedes controlar el resultado. No puedes, nunca has podido. Lo único que realmente está en tus manos es la acción que tomas hoy, ahora, con lo que tienes. Y cuando entiendes esto, dejas de vivir con angustia y comienzas a vivir con propósito. Enfocarte en lo que no controlas solo genera frustración, desgaste, miedo. Es como empujar una puerta que solo se abre al tirar. La obsesión por el cuándo y el cómo te aleja del presente, que es el único lugar donde la vida realmente existe. Pero cuando te centras en las acciones, pequeñas, coherentes, continuas, algo cambia profundamente. Tus pasos se vuelven más firmes, tu mente más clara, y tu energía ya no se dispersa en fantasías ni en temores. Empiezas a construir en vez de perseguir. El éxito no aparece por persecución, aparece como consecuencia natural de actuar con intención. Es un efecto, no una causa. Llega cuando tu vida interna se alinea con lo que dices querer externamente. No llega por desesperación, sino por coherencia. Cuanto más te aferras al deseo, menos ocurre.
Porque cuando deseas desde la carencia, le estás diciendo a la vida que no tienes, y la vida responde a tu estado interno, no a tus palabras. En cambio, cuando actúas con presencia, sin prisa, sin presión, sin ansiedad, el camino se construye delante de ti de manera casi invisible. La paradoja es esta: el éxito llega cuando dejas de perseguirlo y empiezas a vivir con propósito. Cuando haces lo correcto no por miedo al resultado, sino por respeto a tu crecimiento. Y es entonces cuando todo empieza a fluir, porque has dejado de resistirte, has dejado de forzar y te has convertido en alguien listo para recibir. La plenitud no aparece al final del camino, aparece mientras lo recorres con calma, con claridad y con intención. Al final, todo este viaje nos muestra una verdad incómoda pero liberadora. No es la vida la que llega tarde, somos nosotros los que llegamos tarde a nosotros mismos. Pasamos años empujando puertas equivocadas, presionando lo que no está listo, aferrándonos a lo que ya terminó, intentando controlar aquello que nunca estuvo bajo nuestro dominio. Y mientras más fuerza aplicamos, más se rompe la calma que buscamos. Pero cuando tomas un respiro profundo y permites que la vida te muestre lo que tiene preparado, algo dentro de ti empieza a aflojarse. Dejas de ver la realidad como un enemigo que necesita ser vencido y comienzas a verla como un río que simplemente pide ser navegado. Y ahí entiendes que la confianza no es pasividad, es inteligencia, que soltar no es rendirse, es madurar, que dejar de buscar desesperadamente no te quita nada, al contrario, te abre espacio para recibirlo todo. Porque lo que es tuyo nunca llega desde la ansiedad, llega desde la claridad. Nunca entra en una mente tensa, sino en una mente receptiva. Llega cuando tu vida interna deja de vibrar en carencia y empieza a vibrar en coherencia. Llega cuando tus pasos hablan más fuerte que tus miedos. Llega cuando sueltas la urgencia de ser aprobado, reconocido, amado, validado y simplemente empiezas a mostrarte tal como eres. La vida no recompensa al que más se desespera, sino al que aprende a observar, actuar y confiar. Y una vez que lo entiendes, ya no corres detrás de lo que deseas. Caminas hacia ello con calma, sabiendo que cada paso que das con intención construye un camino más sólido que cualquier promesa rápida. Si este mensaje resonó contigo, si sentiste aunque sea un pequeño movimiento interno, no olvides suscribirte y acompañarnos cada día en este viaje. Este canal crece contigo y cada reflexión que compartimos se convierte en una herramienta más para que sigas construyendo una vida más plena y más consciente. Déjame en los comentarios qué parte te tocó más profundamente y comparte este episodio con alguien que necesite escucharlo hoy. Lo que buscas también te está buscando. Solo necesita que dejes espacio para llegar. Mientras la noche avanza y el cuerpo se hunde en el descanso, hay un espacio silencioso donde las verdades estoicas continúan trabajando, invisibles pero presentes. Todo lo que escuchaste, todo lo que pensaste mientras la mente estaba receptiva, empieza a asentarse lentamente, como un río que fluye sin prisa y deja sus aguas claras al pasar. No es un aprendizaje que se proclama, ni un deber que se impone. Es una semilla que germina en el terreno de tu mente, silenciosa y persistente. Al despertar, quizás no recuerdes cada frase, cada imagen, cada idea, pero notarás algo diferente: la ligereza de no cargar con lo que no puedes controlar, la calma que nace del silencio, la fuerza que surge al aceptar lo que es, la claridad que da el presente. Y en esos momentos simples, cotidianos, se revela la magia del estoicismo: transformar tu vida sin hacer ruido, moldeando tu carácter desde adentro, paso a paso, instante a instante. No necesitas grandes gestos, no necesitas comprensión inmediata ni aprobación externa, solo esta conciencia tranquila, este hábito de observar, soltar, aceptar y elegir. Y si lo aplicas, aunque sea un poco cada día, descubrirás que la vida se vuelve más tuya, más serena, más intensa en su autenticidad. Porque entrenar la mente antes de dormir no es un ejercicio teórico,
Es un acto de libertad silenciosa. Es la oportunidad de despertar al día siguiente siendo un poco más dueño de ti mismo, un poco más fuerte, un poco más en paz. Y esa, al final, es la transformación que permanece. Si llegaste hasta aquí, habrás sentido algo que pocas veces se reconoce en la rutina diaria. La noche no es enemiga, no es escenario de juicio ni de prisa, no es un espacio donde se espera que sigas resolviendo la vida. Es un regalo silencioso, un refugio que nos recuerda lo que los estoicos sabían hace siglos: soltar, permitir, descansar. Todo eso es parte del camino, no su interrupción. Cada lección que exploramos esta noche tiene un hilo común. La calma aparece cuando dejamos de interferir. El descanso es seguro cuando reconocemos nuestros límites. La paz se permite, no se conquista. No hay que luchar contra la mente, ni contra el pasado, ni contra la urgencia interna. Todo lo que requiere tu atención real sigue ahí mañana, mientras que esta noche solo pide algo tan sencillo y poderoso como olvidarte de la carga que no te pertenece. Si lo llevas a la práctica, incluso en pequeños momentos, descubrirás algo sorprendente. Dormir se vuelve un acto de sabiduría, de autocuidado, de lucidez. La mente aprende a confiar en que no todo depende de ella. El cuerpo recuerda cómo soltarse. Y en medio de la oscuridad, aparece la tranquilidad que durante el día parecía imposible. No es obligación descansar, no es rendición, no es abandono. Es reconocer que el verdadero control no se ejerce manteniendo la tensión, sino permitiendo que el equilibrio natural haga su trabajo. Y cuando comprendes eso, cada noche puede transformarse en un espacio de regeneración, claridad y serenidad, donde despertar al día siguiente no es una carrera contra la vida, sino un paso consciente y firme hacia ella.